Buenas tardes a todos y a todas. En nombre mío y de Mayre Urán, quiero decirles que es un enorme honor y gusto para mí dar inicio a la segunda edición de las jornadas de la CNUDMI para América Latina y el Caribe. Para mí, debo decirles, este evento tiene un significado especial, porque por un lado soy profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, pero también he tenido la suerte de ser el presidente del grupo de trabajo 2 de la NUDMI sobre solución de controversias, donde muchos de los instrumentos que vamos a discutir hoy día han sido adoptados en los últimos años. Como tal, quiero agradecer a UNCITRAL por permitirnos hacer esta segunda edición de las jornadas, a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, a la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, que constituye un pilar fundamental también de esta actividad, al Ministerio de Relaciones Exteriores, por la organización, a todos ellos por la organización del evento, y a CAM Santiago y al CIADI, ¿no es cierto?, por su flamante auspicio. El evento de esta segunda edición lo vamos a dedicar a un tema que no siempre recibe la atención que se merece, porque de alguna manera siempre es opacado por, ¿no es cierto?, el arbitraje. Me refiero a la mediación para la resolución de disputas. Sin embargo, a pesar de que, como digo, a veces no siempre recibe la atención, el hecho es que la mediación ha estado en el centro de la atención de la NUDMI en los últimos años, y como digo, he podido ser testigo directo de eso, al punto que el grupo de trabajo 2 de la NUDMI y la comisión han desarrollado y adoptado diferentes instrumentos que conforman, yo diría a estas alturas, un marco normativo de mediación a nivel de la NUDMI. Sin ir más lejos, del año 2018 a la fecha se han adoptado 5 instrumentos. En el año 2008 se adoptó la Convención de las Naciones Unidas sobre los acuerdos de transacción internacionales resultantes de la mediación, que se llama la Convención de Singapur. Se puso al día la ley modelo sobre mediación comercial internacional y acuerdos de transacción internacionales resultantes de la mediación, también en el año 2018. Y en el año 2021, es decir, en este año, la comisión, de la cual tuve la suerte de ser durante ese momento vicepresidente, aprobó 3 instrumentos adicionales. Aprobó una guía para incorporar al derecho interno y utilizar la ley modelo de mediación. Aprobó un reglamento de mediación que en realidad lo que hizo es poner al día el reglamento que existía anteriormente. Y finalmente aprobó unas notas explicativas de UNCITRAL sobre la mediación. Pues bien, lo que nosotros, el primer panel de nuestro evento hoy va a estar dedicado precisamente a discutir estos instrumentos y su posible implementación en Chile. Nuestro segundo panel va a estar dedicado a la mediación en controversias de inversión. Para nuestro primer panel, es decir, el panel en que vamos a discutir estos instrumentos de la NUDMI sobre mediación y su posible implementación en Chile, y esto no es simplemente algo que uno diga en todos los eventos, debe decir que honestamente tenemos, del punto de vista mío, un panel de lujo donde tenemos a los principales o de los principales expertos en mediación en nuestro país, que creo nos van a permitir cubrir adecuadamente los distintos aspectos, como digo, de la posible implementación de estos instrumentos. Así que sin más, voy a introducir a nuestras 3 panelistas del día de hoy para que comencemos con la discusión de nuestro panel. Nuestra primera panelista es María Soledad Lagos. María Soledad es jefa de la unidad de mediación del CAM Santiago y es profesora también de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Está a cargo de la Cátedra de Solución Alternativa de Conflictos y de la Clínica Especializada de Negociación y Mediación. Además, en el año 2020 y 2021 fue elegida como una de las mejores mediadoras nacionales en el ranking de Leaders League
y actualmente está a cargo del estudio práctico de mediación en los tribunales civiles, adjudicado al Centro de Estudios de la Justicia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile por la Dirección de Estudios de la Corte Suprema. En segundo lugar, tenemos a Mónica Naranjo López. Mónica es jefa de la División Jurídica Legislativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y también Mónica es miembro del Comité Asesor para la Reforma Procesal Civil. Y si Mónica me permite una pequeña infidencia, Mónica ha estado trabajando intensamente en un proyecto de ley de mediación que, según ella misma nos va a contar, debería estar próximo a ser presentado para su discusión en el Congreso, lo que hace especialmente oportuno este panel y la discusión de ese proyecto. Por último, nuestra tercera panelista es María Fernanda Vázquez Palma. María Fernanda es profesora titular de Derecho Privado de la Universidad de Talca y es doctora en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Fue directora del proyecto Anillo-ANIT sobre métodos alternativos de solución de conflictos entre los años 2015 y 2019 y tiene varias publicaciones en la materia. Pues bien, sin más, le doy la palabra entonces a nuestra primera panelista, María Soledad Lagos, por favor, usted tiene la palabra. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a los organizadores y muy contenta de compartir este panel con Mónica y María Fernanda. Esperamos que sea lo más ilustrativo, pedagógico y que genere nuevas ideas y muchas preguntas más que respuestas. Bueno, yo voy a dar una mirada general porque Mónica y María Fernanda van a hacer un análisis más particular. Yo voy a dar una mirada general y quiero partir con este hito que me parece súper relevante en los mecanismos de resolución alternativa de conflictos, que fue la conferencia de São Paulo en Minnesota en 1976, donde se reunieron magistrados, fiscales, abogados a conversar el año 76 sobre lo que sería la justicia del año 2000. Y ahí tenemos la disertación del profesor Frank Sander, que habla sobre las variedades en el procesamiento de las disputas. Ya en el año 76 señala que hay una creciente presión en la administración de justicia, que hay espacios de resolución de conflictos que están vacantes, que no se están utilizando, por ejemplo, las escuelas, las iglesias, el barrio, muchos espacios que ya no se utilizan y donde hay una creciente efectivización además de derechos. Cada día tenemos más derechos. ¿Cómo garantizamos la efectivización de esto? Por lo tanto, Frank Sander dice hay que buscar el mecanismo más adecuado, según la naturaleza del conflicto, la relación entre las partes, la cuantía, el costo, en fin, la rapidez. De manera tal que el año 2000 no vamos a hablar de tribunales, sino que vamos a hablar de centros de resolución de disputas, un mecanismo de acceso a través de un sistema de multipuertas y distintos tipos de mecanismos determinando cuál es el más adecuado para la resolución del conflicto. Dicho esto, tenemos un mundo de mecanismos adversariales que comparten ciertos principios en donde tenemos el arbitraje y el juicio, donde comparten ciertas lógicas y formas de operar. Sin embargo, tenemos mecanismos no adversariales, y esto quiero recalcarlo porque cuando hablamos de mediación, también estamos aludiendo a otros tipos de mecanismos, la negociación, la conciliación, la facilitación, los buenos oficios, los dispute board. En general son mecanismos colaborativos en donde lo esencial es el diálogo. Donde lo esencial es el diálogo entre las partes, lo esencial es cómo ellas logran un acuerdo. En la conciliación un tercero me va a proponer bases de acuerdo, en la mediación no, las partes encuentran una opción de acuerdo y en la negociación las partes directamente intentan resolver un conflicto. Sin embargo, comparten elementos teóricos y comparten herramientas comunicacionales para el desarrollo de los procesos. Por lo tanto, es importante entender dónde estamos situados. Dicho esto, ¿qué es la mediación? Para que entremos a hablar de la mediación es un proceso, es un espacio de diálogo y el que se desarrolla a través de un proceso comunicacional. La mediación es un proceso. Generalmente se tiende a pensar que la mediación es como un acto de voluntad. Como que las partes dicen, quiero llegar a acuerdo, no quiero llegar a un acuerdo. Pero la verdad es que la mediación es un proceso. El mediador le muestra a las partes el conflicto desde otra perspectiva. Es un ejercicio de reflexión
sobre si me conviene o no me conviene lograr un acuerdo. Y la idea es satisfacer los intereses de las partes, intereses en el sentido de negociación colaborativa de Harvard, intereses no en el sentido vulgar, sino intereses como necesidades, deseos, aspiraciones de las partes. Todos los ámbitos de desarrollo de la mediación hoy en día se vinculan a la cultura de la paz. Por lo tanto, es importante entender que la mediación ha ido permeando todos los ámbitos del derecho, incluso el ámbito penal, y tenemos enfoques de justicia restaurativa. Y todos estos ámbitos se van comunicando entre sí. Por lo tanto, no es raro que en materia de comercio internacional ya estemos hablando de la mediación. Ahora, mientras más permeen distintos ámbitos del quehacer social y el quehacer económico, de mejor manera se va a instalar la posibilidad de que las partes puedan negociar. Dicho esto, si una persona, por ejemplo, participa en una mediación familiar, se produce un deuteroaprendizaje y cree que puede resolver también un conflicto comercial a través de este mecanismo, se va permeando, en los conflictos comunitarios, los conflictos en materia de salud, los conflictos de consumo, en fin. Y lo más importante, que generalmente nosotros hablamos de que la mediación tiene que ver con relaciones vigentes que deben perdurar. Sin embargo, también hay ciertos intangibles de la mediación que se recogen. Por ejemplo, el valor de la asociatividad, la confidencialidad, la fidelización, la flexibilidad, el liderazgo, la sinergia, la colaboración. Estos valores intangibles de alguna manera hacen que la mediación sea el mecanismo que permita recoger estos elementos que son tan deseables en la composición, en el arreglo de una relación. Además, la mediación tiene ciertos principios y esto es importante comprenderlo porque no necesariamente se conocen y por lo tanto, de alguna manera la mediación a veces tiende a judicializarse, a transformarse en un proceso adversarial. La mediación es por esencia confidencial. Todos los procesos tienden a ser públicos. Sería muy raro un juicio privado que nadie supiera nada. No, la mediación es confidencial y tiene que ver con la confianza. La mediación es voluntaria, no en cuanto a que no se pueden establecer la mediación de manera obligatoria, sino en cuanto a la decisión de lograr un acuerdo. La igualdad o el equilibrio de poder en la mediación tiene que ver con la información. En los procesos adversariales, la igualdad de armas o la bilateralidad tiene que ver con que tengan los mismos plazos, con que tengan los mismos recursos. En cambio, en la mediación, el mediador trabaja que ambas partes tengan la misma información para poder tomar las decisiones. En la mediación las partes son protagonistas y aquí hay una diferencia fundamental. En los juicios, en el arbitraje, yo le otorgo poder a un abogado y desaparezco para el proceso. En cambio, en la mediación, los abogados asisten a las partes y muchas veces son las partes las que participan en el proceso. Y además este tercero tiene que ser imparcial, tiene que ser neutral, tiene que ser equidistante. Por lo tanto, el cambio de paradigma en cuanto a la utilización del mecanismo es bien importante para poder utilizarlo, hay que comprenderlo. Dicho esto, el mediador trabaja un proceso, la mediación es un proceso, y en una primera etapa hay una creación de confianza, se tiene que trabajar un discurso de apertura, el mediador conoce a las partes, el mediador acoge a las partes. La herramienta esencial del mediador es la pregunta, por ejemplo, no, a diferencia del abogado litigante que trabaja con argumentación, con afirmaciones, la herramienta esencial del mediador es la pregunta. El mediador interviene al conflicto y entiende el conflicto desde la perspectiva de las partes, no lo que yo creo respecto de lo que las partes piensan, sino qué creen ellas acerca de su conflicto. El mediador interviene el conflicto, determina que pueden haber sesiones individuales, sesiones conjuntas, analiza criterios objetivos, ayuda a las partes a evaluar sus alternativas y finalmente las apoya en el proceso de la creación de opciones. Por lo tanto, el mediador tiene que generar contactos entre las partes, abriendo canales de comunicación, organizar la mesa, facilitar y dirigir el diálogo. El mediador es un profesional que insta a que las partes puedan conversar y puedan dialogar a través de las herramientas comunicacionales. El tránsito de las posiciones a los intereses, la utilización de criterios objetivos, evaluación de alternativas y generación de opciones. Claramente no es una tarea fácil. ¿Qué ha sucedido en Chile? En Chile tenemos mediación desde el año 90. En Chile existe trayectoria en materia de mediación. Fueron pioneras las corporaciones de asistencia judicial en los años 90, particularmente la de Valparaíso.
tenemos la mediación en el ámbito familiar, tenemos mecanismos de mediación en el ámbito laboral, en el ámbito de salud, en materia escolar, las municipalidades, en fin, tenemos varios escenarios de mediación. Lo que nunca, eso sí, hemos tenido un órgano autónomo que se dedique a proveer del servicio de mediación. Y ahí sí que tenemos una deficiencia importante porque institucionalmente la mediación no está albergada en algún servicio que se dedique a proveer, sino que generalmente es un servicio secundario de entidades que no necesariamente son independientes. Por ejemplo, la mediación en la Dirección del Trabajo. La función principal de la Dirección del Trabajo es velar por los derechos del trabajador. No es un órgano imparcial. La mediación en el Consejo de Defensa del Estado, representar los intereses del fisco en juicio, no es un órgano imparcial. Por lo tanto, tenemos un tema de institucionalidad importante en nuestro país. En materia civil y comercial hay un problema de acceso gravísimo en materia de mediación. El 93% de las causas civiles son cobranzas ejecutivas, solo el 7% responden a otras materias. Por lo tanto, eso nos dice claramente que la gran cantidad de los casos están fuera del sistema y no están ingresando a los tribunales ordinarios. Sin perjuicio de esto y sin perjuicio de que, y Mónica nos va a explicar después más latamente, no tenemos una ley de mediación en el ámbito civil. Y eso es un tema importante. Llevamos muchos años esperando esta ley de mediación en el ámbito civil, pero sin perjuicio de ello se ha desarrollado labor de mediación. Las CAF tienen centros de mediación y han realizado labor de mediación, pero conflictos civiles y comerciales respecto a personas naturales. Y el CAM Santiago también ha desarrollado la mediación desde el año 97, más de 450 procesos de mediación, y esto es importante, entre el 2014 y el 2021, el ingreso de mediación aumentó en un 900%, es decir, vamos viendo que la mediación está siendo utilizada por los operadores. Y lo más importante, en la gran mayoría de los casos sin cláusula. Es decir, son mediaciones voluntarias. No hay una cláusula contractual que de alguna manera los obligue a participar en el proceso de mediación. También han aumentado los acuerdos. El 2020 tenemos dos sistemas, un sistema tarifado y un sistema pro bono. Con ocasión de la pandemia se lanzó un servicio pro bono online, absolutamente online, y el porcentaje de acuerdos es bastante interesante. En las pagadas, en las tradicionales, 42% de acuerdo el 2020, 62% en las pro bono. Y en lo que vamos de este año tenemos un 61% de acuerdo y un 70% en las pro bono. Por lo tanto, esto también nos habla que ya tenemos a un mediador bastante profesionalizado, que ya hay un conocimiento de lo que es el mecanismo. Dentro de todo este contexto, además, tenemos la incorporación del nuevo artículo 3 bis del Código de Procedimiento Civil. Solamente nos demoramos 120 años en incorporar la mediación en el CPC, sin embargo ya está por lo menos la palabra en este código, lo cual es dentro de todo un avance. Y aquí ya entramos a lo que es la Convención de Singapur y este instrumento que de alguna manera tiene que ver con los acuerdos y la ejecutabilidad de los acuerdos que se adopten en mediaciones internacionales. Hay varios textos, Andrés mencionó algunos, sin embargo, todos ellos de alguna manera nos permiten comprender a qué nos estamos refiriendo con la Convención de Singapur. En general, la Convención entiende la mediación como un acuerdo amistoso ante un tercero que carece de autoridad para imponer una solución. Es decir, esta definición que yo di de mediación como un espacio de diálogo es absolutamente coherente con lo que plantea la Convención. Y también se plantea que para excluir de los acuerdos y de la Convención a los órganos del Estado se debe establecer una declaración en ese sentido. Por lo tanto, también podrían ser y también podrían utilizar los mecanismos de esta convención en los conflictos en los cuales intervinieran órganos del Estado. Tenemos la ley modelo, tenemos la guía para la promulgación y el uso de la ley modelo, el reglamento de mediación y las notas explicativas que son bastante interesantes. ¿Qué nos dice la nota explicativa? Hay cuestiones que considerar al momento de organizar la mesa de mediación.
al inicio, el acuerdo de las partes, la invitación a participar en la mediación, cuándo va a partir, y el apoyo institucional. Se establece la posibilidad de que hayan centros que apoyen la labor de este mediador, lo que le da mucha certeza en el fondo a las partes, en el sentido de que hay una institución que está velando por la labor de este mediador. ¿Cómo vamos a designar a este mediador? Tiene que tener las competencias, tiene que ser una persona que ya se haya dedicado a la mediación, que tenga experiencia, que tenga conocimiento, que sea imparcial. Y eso es súper importante, que sea imparcial. El mediador es una persona que está dispuesta a escuchar a las partes, que tiene que tener tiempo para escuchar a las partes y que de alguna manera tiene que tener estrategias para poder intervenir ese conflicto en el cual las partes están absolutamente enfrentadas. Tenemos que ver el tema de los mandatos, los honorarios, la asistencia administrativa, la comparecencia, quién va a representar y que esta persona que represente, si es que no va a la parte directamente, tenga los poderes suficientes, porque muchas veces vemos en las mediaciones que hay personas que tienen mandato, pero que sin embargo no pueden tomar decisiones. Y por lo tanto, quien se sienta en la mesa de mediación tiene que ser aquel que pueda tomar decisiones respecto del conflicto. El idioma en el que se va a realizar la mediación, las fechas, las sesiones y lo más probable hoy en día la posibilidad de realizarlo online. La mediación online claramente llegó para quedarse y se está realizando en todas partes del mundo, en todos los ámbitos. Vamos a ver la función del mediador, las sesiones de mediación y todo lo que son las propuestas de acuerdo. El mediador, en términos generales, no deja a las partes hasta que el acuerdo esté firmado. Es muy habitual que uno está haciendo una mediación, las partes dicen, claro, llegamos a acuerdo, acá están los puntos, y en la redacción de la transacción los acuerdos se caen o empiezan a surgir problemáticas, en fin. Por lo tanto, es súper relevante que el mediador trabaje con las partes hasta el final del proceso. También, y aspecto fundamental de la convención, es la ejecutabilidad de los acuerdos. Pero aquí quiero hacer una salvedad. La regla general es que en materia de mediación los acuerdos se cumplen, y eso dice relación con el proceso previo para lograr un acuerdo. En términos generales, las tasas de cumplimiento de los acuerdos en mediación son infinitamente más alta que el cumplimiento de la sentencia. Y eso tiene que ver con el desarrollo y con el proceso que realizamos para llegar a un acuerdo. Cómo las partes se involucran, la adhesión de las partes para con el proceso. Por lo tanto, si bien la ejecutabilidad le da bastante certeza a las partes, yo tendería a pensar que una mediación bien trabajada en un contexto internacional debiese seguir también la misma línea en el sentido de que se cumpla lo acordado. ¿Ya? Si se quiere hacer valer, en el caso de que no se cumpla, se tiene que recurrir a la autoridad competente. Existe la posibilidad de que la autoridad competente niegue la ejecutabilidad, por ejemplo, cuando alguna de las partes era incapaz, cuando el acuerdo es nulo o ineficaz, cuando ha sido modificado, incumplimiento de las normas aplicables al mediador, y cuando el objeto de la mediación sea una materia que no sea susceptible para resolverse por mediación de acuerdo a la ley de ese Estado. Por lo tanto, evidentemente, estos acuerdos en materia de comercio internacional tienen que tener un grado de prolijidad precisamente para evitar que el acuerdo tenga alguna de esas problemáticas. Y finalmente, importante relevar que los usuarios de estas mediaciones en materia de comercio internacional generalmente van a ser empresas. Y aquí es importante visualizar la mediación como parte de ciertos criterios de sostenibilidad. Lo que nosotros hemos visto en general es que las empresas no tienen una política en la cual el diálogo esté en el primer peldaño de la secuencia de mecanismos para resolver los conflictos. Generalmente el conflicto es cooptado por el área jurídica y cuando eso sucede vamos inmediatamente a la judicialización o al arbitraje. De alguna manera
hoy en día a una empresa se le pide que dialogue con sus proveedores, con sus clientes, con sus socios, con los grupos de interés externos, con la comunidad. No es coherente que una empresa utilice la mediación, por ejemplo, para comercio internacional y no utilice la mediación con sus proveedores. La idea es que las empresas empiecen a utilizar la mediación en los distintos ámbitos del quehacer. La forma en que las empresas resuelven sus conflictos habla mucho de la forma en que se relacionan durante la vigencia de los contratos. Y aquí quiero hacer hincapié en esto, porque generalmente la cláusula de mediación se incorpora en los contratos, a las partes no se les explica qué significa y de alguna manera no permea el cumplimiento del contrato. La idea de la mediación es que las partes sepan que ante una problemática va a existir este espacio, espacio de diálogo, de sentarse a conversar e intentar resolver las diferencias. Por lo tanto, empresas modernas requieren conductas empresariales dialogantes y que tengan que ver con la sostenibilidad de sus decisiones. Y finalmente, creo que un desafío importante de una ley de mediación en el ámbito local y de la posibilidad de que la Convención de Singapur pueda operar y que realmente sea eficaz en la medida que Chile la ratifique, porque Chile no la ha ratificado, tiene que ver también con el nuevo perfil y las nuevas competencias de los abogados. Y acá, muy brevemente, este es un estudio que hizo el profesor Eduardo Ezequiel, que me parece tremendamente interesante porque en el ámbito comercial el 40% de los abogados dicen que negocian. No sabemos si negocian competitivamente o colaborativamente. Yo tiendo a pensar que negocian competitivamente, no colaborativamente. Sin embargo, el 91.7% de los mismos abogados entrevistados dicen que frente a un conflicto existente jamás le recomendaría a su cliente una mediación. Y por lo tanto, acá tenemos un problema. Esto es como que llega, no sé, me encanta comer carne y tú vas a restaurantes de parrillada o cosas así. No, jamás. ¿Cómo? Entonces, esto no se entiende. Por lo tanto, uno tiende a pensar, y sobre todo cuando uno ve las mallas curriculares de las facultades de Derecho, que los abogados no están siendo formados para ser hombres de diálogo. Y aquí hay una problemática importante. El curso de Solución Alternativa de Conflicto, por regla general, es un electivo. Es decir, el alumno que lo tomó va a saber que para dialogar requiere ciertos conocimientos y ciertas herramientas conceptuales y prácticas para poder generar acuerdos. El que no tomó el curso no va a poder hacer esto de manera profesional. Por lo tanto, yo creo que un desafío importante y en lo que ya podemos ir avanzando es en que los profesionales de derecho sepan lo que es la negociación, sepan lo que es la mediación, entiendan en qué consiste y finalmente que seamos profesionales que a nuestros clientes les recomendemos el mecanismo más adecuado. Eso. Muchas gracias Soledad eh, por habernos mostrado, ¿no es cierto?, la experiencia que hay en Chile y sobre todo, ¿no es cierto?, como vemos que la actividad importante que tiene CAM Santiago en temas de mediación y también por la referencia a la Convención de Singapur. Quiero recordar en todo caso que si bien Chile no la ha ratificado, Chile fue de los países que firmó originalmente la Convención en Singapur en el evento en que se le dio nacimiento a esta convención, así que en eso sí fuimos pioneros. Ahora falta la ratificación. Bueno, a continuación dejo con ustedes, como digo, a Mónica Naranjo, quien nos va a hablar, entre otras cosas, de este proyecto de ley que yo les mencionaba al inicio del panel. Mónica, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias, Andrés. Buenas tardes a todos y muchas gracias, por supuesto, a todo el comité organizador detrás de este seminario que a todas luces, en fondo, relea una temática muy importante, que es básicamente todo el tema de la mediación, y para mí, por supuesto, es un honor poder contar un poco qué es lo que estamos trabajando ya hace varios años desde el Ejecutivo. Así que particularmente mi presentación se centra más bien en eso, en ver en el fondo cómo el proyecto de ley que estamos trabajando al interior del Ejecutivo, que tiene que ver con la regulación de la mediación civil y comercial, conversa de alguna forma con la ley modelo de la NUCMI relativa a mediación comercial. Así que también voy a compartir una presentación que es más breve, pero probablemente va a servir para ir
guiando la conversación. Como les contaba, bueno, lo que me corresponde a mí un poco hacer como paralelo entre el proyecto de ley que estamos trabajando desde el Ministerio y esta ley modelo que maneja en el fondo la nube. Pero para contarles al fondo de dónde viene este proyecto de ley de mediación, bueno, algo ya adelantó Soledad en su presentación. Este proyecto de ley, bueno, se enmarca dentro de los proyectos que son complementarios a la reforma procesal civil, reforma que ustedes sabrán, lleva muchos años dando vuelta, tramitándose. Se partió con un proceso de Código de Procedimiento Procesal Civil el año 2012, en que en el mensaje con el cual se incorpora ese proyecto al Congreso se señala que se dictará una ley relativa a mecanismos autocompositivos. Estamos hablando de esto el año 2012. Luego, bueno, distintos en el fondo cambios de gobierno, se avanzó un poco en la tramitación legislativa, después estuvo bastantes años parado también, como desde el punto de vista de la tramitación, sin perjuicio que se siguió trabajando en el tema. Y en paralelo se empezó a trabajar también en estos mecanismos, estos complementos en el fondo de la reforma, como era precisamente en este caso la ley de mediación. Y en este caso, ¿por qué en el fondo se aborda la ley de mediación? Bueno, un poco por lo que está puesto acá en esta lámina. Al revisar, digamos, la reforma procesal civil, nos dimos cuenta que lo que estaba en el inicio, en este Código de Procedimiento Civil, apuntaba mucho mejor en la calidad del proceso, pero de alguna forma había quedado un poco de lado todo lo que tenía que ver con el acceso a la justicia. Y ahí en el fondo de esta nueva mirada de la reforma nos dimos cuenta que precisamente estábamos apuntando a los mismos juicios de siempre, que un poco Soledad también ahí contaba la cantidad en el fondo de causas de cobranza que hoy día tienen cooptados en los sistemas, el sistema de justicia, y por lo tanto lo que queríamos también era ver, ingresar otras causas que hoy día de alguna forma están absolutamente, son una cifra negra, que es todo aquello que no llega al sistema de justicia precisamente porque considera que la vía judicial no es la mejor vía, no es la más idónea probablemente para la resolución de conflictos, por lo tanto, la parte final del día optan por no llevar sus conflictos al sistema de justicia. Y ahí es donde se incorpora en el fondo esta mirada más de acceso, en esta como al retomar obviamente este código, y se empieza a trabajar ya prontamente con lo que tiene relación con los mecanismos autocompositivos. Tal como el fondo señalaba, hoy se ha ampliado mucho el concepto de acceso a la justicia, incluyendo también los mecanismos autocompositivos y los extrajudiciales de solución de conflictos. Y acá hago hincapié en el tema extrajudicial, porque la verdad es que cuando empezamos a trabajar en esto del proyecto de ley de mediación civil y comercial, nos encontramos con una serie de fondos de barreras propias de los actores. Ahí Soledad algo comentaba, o sea, nos dimos cuenta que Chile es un país que está eminentemente judicializado, es decir, cualquier conflicto se piensa que la única solución posible es llevarlo a los tribunales de justicia y que el juez dicte la sentencia y que no hay más alternativa posible en el fondo para la solución de un conflicto. Esa es como la primera cuestión con la que nos encontramos. Luego, en el fondo, al poder pasar esa primera barrera y decimos, bueno, hay mecanismos, otras formas de solucionar conflictos que incluso son mucho más idóneas para diferentes tipos de conflictos, por ejemplo, relacionales, la pregunta viene de fondo, entonces, bueno, ¿cuál es el objetivo del fondo de incorporar los mecanismos negociados dentro del contexto de la reforma procesal civil? Y ahí, debo decir, en el fondo, nosotros trabajamos también ahí conjuntamente con el Poder Judicial, y surge también en el fondo como el primer tema de decir, bueno, es que esto tiene que ser como una forma de descongestión del sistema de justicia. Yo creo que más de alguno de ustedes lo ha escuchado. Y efectivamente, claro, eso es una mirada que no es la que busca precisamente este proyecto de ley de mediación. Nosotros estamos más bien en el fondo por, si bien puede generarse este efecto colateral de alguna forma de generar alguna descongestión del sistema de justicia, ese no es el objetivo principal del proyecto de ley de mediación, sino que el objetivo principal es precisamente entregarle a las partes un mecanismo más adecuado para la resolución de sus conflictos, y por lo tanto generar a que la ciudadanía se acerque a resolver conflictos en fondo, de formas diferentes y no a través de una sentencia de un juez. Por otro lado, ¿con qué otros desafíos nos encontramos durante la elaboración de este proyecto de ley? Con la desconfianza entre los operadores tradicionales como los potenciales usuarios, y por lo tanto surgía la necesidad de otorgar certeza y previsibilidad a lo que iba a ser este mecanismo de mediación. Y aquí, por supuesto, es fundamental la ley de mediación civil y comercial. O sea, nosotros no podemos seguir pensando más allá de lo que decía Soledad, que ya llevamos muchos años en fondo incorporando la mediación como una forma de solucionar el conflicto. La verdad es que en la medida que no tengamos una ley, no se le da la suficiente visibilidad, no se le da suficiente de fondo impulso a esto como un mecanismo, como una forma correcta, una forma idónea de resolver el conflicto. Y de hecho tanto es así que para poder incorporar este artículo 3 bis que comentaba Soledad en el Código de Procedimiento Civil, o sea, pasaron más de 100 años, lo incorporamos a raíz de una ley que ya es ley hoy día, que es en el fondo una ley que tiene por objeto regular todo el tema del sistema de justicia post pandemia,
y aprovechamos en el fondo la oportunidad de incorporar esto como un modo más bien significativo, porque más allá del fondo que es una declaración de principio, no tiene una regulación tampoco dentro del mismo Código de Procedimiento Civil, a diferencia de lo que va a tener sí el Código Procesal, que entra a regular la mediación y más allá del fondo de la ley por separado, que tenemos una ley especial, pero también hay una regulación a nivel de Código Procesal Civil, y hay también una regulación a nivel de Código Orgánico de Tribunales. Ahí les voy a contar muy brevemente en fondo en qué consiste. Pero nos costó meter en el fondo esto que era una señal, pero es que cómo la vamos a incorporar y cómo se le va a obligar en el fondo a los abogados y con qué va a consistir este deber, y tenemos que dejar claro que esto en ningún caso en el fondo va a sustituir la resolución judicial de asuntos. Logramos meterlo finalmente, yo creo que eso ya es un logro, pero no fue fácil, y esto en el fondo estamos hablando de este año 2021, en que uno podría decir, ¿quién podría oponerse a la incorporación de los mecanismos alternativos? Bueno, debo decir que existe gente que todavía los mira con un cierto grado de confianza. Y por otro lado, también en el fondo tuvimos que ver cómo este proyecto de ley va a coordinarse con el sistema formal, un poco por lo mismo que estoy diciendo. Uno, porque cómo queda en el fondo, esto era una de las dudas, obviamente también después judicial, bueno, cómo quedamos nosotros, en el fondo FENCA, los mecanismos autocompositivos. ¿Qué pasa en los casos en que esto no funcione? Bueno, por supuesto, una duda del fondo bastante razonable, y también nosotros lo tomamos a través de una experiencia práctica que eran los programas, las unidades de justicia vecinal. Nosotros hace algunos años atrás como ministerio impulsamos este proyecto que tenía por objeto resolver principalmente conflictos comunitarios, ofreciendo alternativas a las partes, de entre ellas la posibilidad al fondo de mediar, la posibilidad del arbitraje y mediación, que eran principalmente los mecanismos más utilizados. Y ahí saltó en el fondo a la luz que era muy necesario contar con una coordinación importante con el sistema del Poder Judicial, básicamente, con el sistema de los tribunales de justicia, ya sea frente a mediaciones que se frustraban, como aquellas mediaciones que lográndose un acuerdo finalmente se incumplía. Que tiene razón Soledad, los porcentajes de cumplimiento de acuerdos son altísimos, pero igualmente se dan los casos en que no hay cumplimiento, y por lo tanto tendría que estar en fondo una buena vinculación con el sistema de justicia, y particularmente en fondo con la ejecución de ese acuerdo el día de mañana. Y por lo tanto, entonces tuvimos que también generar ahí mecanismos de derivación y procesos para la ejecutabilidad de estos acuerdos. Por lo tanto, ¿cuál fue el objetivo cuando trabajamos en este proyecto? Bueno, brindar un acceso universal al servicio de mediación civil y comercial, promover la integración eficiente y armónica de la mediación formalmente en la ley, incentivar la promoción de soluciones colaborativas en la ciudadanía, y algo de eso ya está ahí como una pequeña luz en el artículo 3º bis del CPC que metimos hoy día, y contribuir a la gestión eficiente de los tribunales de justicia, que era un poco lo que yo les mencionaba, pero si se fijan está puesto dentro de los últimos objetivos, porque precisamente no es el objetivo principal al regular una ley de mediación civil y comercial. Y aquí solo me voy a detener muy brevemente, porque después ya voy a empezar a hacer como la comparación con lo que es la ley modelo. ¿Cómo es el mecanismo que nosotros en el fondo contemplamos en este proyecto de ley? Bueno, es una institucionalidad bipartita, por decirlo de alguna forma. Tenemos por un lado una mediación judicial y por el otro lado lo que hemos denominado como mediación extrajudicial. ¿A qué nos referimos con mediación judicial? Bueno, precisamente de este estudio práctico de las unidades de justicia vecinal, nos dimos cuenta que era fundamental, y para las partes mismas también en el fondo que fueron usuarios del sistema, el tener una vinculación con los tribunales de justicia. Se vieron diferentes alternativas de quién hacerlo dependiente, si hacerlo de forma autónoma, si hacerlo dependiente de organismos tales como la Caja, etc. Y al final del día, bueno, fue de estudio, mesas de trabajo, de hecho, Soledad también ha participado en varias, porque son años de darle vuelta al fondo a ver cómo lo hacemos de la mejor forma. Se determinó que entonces en el fondo lo que se iba a hacer es darle un amparo suficiente a la mediación, en el fondo un espaldarazo suficiente, digamos, y por lo tanto lo que se iba a hacer era generar que la mediación iba a estar al alero del Poder Judicial, pero no iba a ser dependiente del juez. Eso también es muy importante, porque en algún minuto, hace años atrás aquí en Chile, se estudió la posibilidad de los denominados centros de justicia, que también incorporaban mecanismos autocompositivos, pero ahí el que estaba al centro de la conversación no era precisamente las partes, sino que era el juez. El juez determinaba quién iba a mediación, el juez determinaba quién iba a tribunales, quién en el fondo seguía por un juicio declarativo o la ejecución. Bueno, acá en el fondo lo que se hace es generar una unidad que se denomina unidad de atención de público y mediación, que tiene en el fondo un rol más bien de orientación e información a la ciudadanía, y que ahí en el fondo el pilar fundamental de esa unidad es el mediador. El mediador, por lo tanto, va a ser quien va a dirigir obviamente la mediación, y en el evento del fondo que no se llegue a acuerdo, por supuesto que tendrá obviamente la derivación correspondiente, si las partes lo desean, a la vía en fondo más bien declarativa o ejecutiva, dependiendo del fondo si se alcanzó o no se alcanzó un acuerdo. Pero está en el fondo ahí la derivación.
y por lo tanto además es importante, y en eso también le hacemos hincapié en esta ley de mediación, que la mediación tampoco se constituye como una herramienta de segundo grado, de segundo orden, de segunda clase, para lo que ya no alcanzó, sino que en el fondo efectivamente es una herramienta para la solución de conflictos de la mismo nivel, de la misma altura, que se le podría dar en fondo vía solución de tribunales de justicia. Y que estamos, por lo tanto, hincapié en que es efectivamente una vía más idónea, no necesariamente mejor o peor, por decirlo de alguna forma. Eso, por lo tanto, tenemos la mediación judicial, pero además esta mediación judicial que funciona, como digo, al alero del Poder Judicial y que hace una mediación gratuita, porque además la idea precisamente es que la gente se acerque y no tenga esta barrera de costos, va a apuntar en el fondo a todos los conflictos que conocen básicamente los tribunales civiles. Hay algunos que podemos señalar ahí que hay algunos que van a ser incluso de mediación obligatoria, que también tuvimos harta vuelta ahí dándoles si incluíamos obligatoriedad respecto de este mecanismo, pero entendiendo que tenemos que generar una cultura de mediación y que tenemos en el fondo que empezar a hacerla masiva, se determinó que habían ciertos conflictos, más bien de orden relacional, que era importante quizás generar o favorecer este mecanismo. Por supuesto que es solo favorecerlo en el sentido de ir al proceso, no a obtener un acuerdo dentro del proceso. Y por otro lado teníamos la mediación extrajudicial, que es mantener obviamente lo que día ya existe y seguir potenciándolo, que es mediación a través de centros de mediación. Y ahí en el fondo estamos hablando de organismos públicos o privados que podrán seguir prestando obviamente la mediación de forma tal que la parte, en el fondo ciudadano, podrá elegir si va a mediación dentro del Poder Judicial, dependiendo quizás del tipo de materia, lo que le interese será futuro con esa mediación, o si quiere, en fondo, continuar con la mediación a nivel, en el fondo, de centros de mediación, que sí van a tener, en fondo, cierta regulación y, por lo tanto, van a tener que estar registrados en un registro que lleva el Ministerio de Justicia para efecto de prestar el servicio. Y ya me meto con todo a lo que es básicamente la diferencia o las semejanzas también que hay entre el proyecto de ley que trabajamos a nivel del Ejecutivo con la ley modelo. Bueno, lo primero a decir es que efectivamente la ley modelo, como lo busca en el fondo su espíritu, es una ley bastante flexible, por lo tanto, de alguna forma da margen para que todos los estados obviamente puedan finalmente suscribirla o tomarlo tal como dice su nombre de modelo para poder hacer las adaptaciones correspondientes al régimen interno. En el caso, en el fondo, de la ley que hemos trabajado nosotros, bueno, evidentemente comparte bastante esta ley modelo. Hay algunas diferencias que tienen que ver un poco como con la idiosincrasia chilena, que lo voy a explicar ahí cuando hablemos de las diferencias. A nivel de semejanza, bueno, la mediación obviamente siempre es concebida como un mecanismo facultativo, voluntario de resolución de conflictos. Es decir, acá, salvo ciertas excepciones que yo ya mencioné, que por ejemplo para el caso de los arrendamientos, algunos casos de indemnización de perjuicio, para casos de fondo de partición, en que la ley excepcionalmente establece la obligatoriedad de la mediación, que está contemplado así en las indicaciones que ya se ingresaron, de hecho, al Código Procesal Civil, que están en el Congreso hoy en día. En general, la mediación es eminentemente facultativa, o sea, esta unidad de atención de público mediación a nivel dentro del Poder Judicial dará a conocer este mecanismo, mostrará en fondo las bondades del mismo, pero al final del día es la parte quien decide si va o no va utiliza o no esta vía para la resolución de conflictos. En la misma lógica, tanto obviamente el proyecto de ley como la ley modelo hablan de un pleno respeto a la autonomía de la voluntad. De hecho, la ley modelo en fondo habla plenamente de que hay temas, ciertas cosas que se podrán excluir, tiene ciertas excepciones, por supuesto, pero en general, en el fondo, se entiende que acá el proceso de la mediación se rige por lo que le determinan las partes, de forma tal que, en el caso de nuestro proyecto de ley, y también lo que ocurre en la ley modelo, la ley opera en forma absolutamente supletoria, es decir, prima lo que acuerdan obviamente las partes con el mediador en los procesos de mediación. Y si efectivamente hay un vacío, bueno, ahí se recién, en fondo, entra a aplicar la ley. Los principios orientadores, que son principios universales en materia de mediación y que están recogidos tanto en la ley como también obviamente en la ley modelo, que son esto de las actuaciones de buena fe de las partes, el tema de la confidencialidad, que es fundamental. Hay también, Soledad, que me precedió, hablar en fondo de la importancia de la confidencialidad en materia de mediación. Esto es completamente distinto a la lógica con la que operan los juicios, en que efectivamente la gran mayoría de ellos son públicos. Bueno, acá se hace mucho hincapié en la confidencialidad de la información, de los documentos, de los acuerdos que se lleguen intermedios durante la mediación, de forma tal que aun cuando la mediación se caiga, es decir, se arribe a un acuerdo, lo que se haya generado en el contexto de la mediación sigue siendo confidencial, salvo ciertas excepciones, que de hecho la misma ley modelo de fondo lo plantea, que es las excepciones que la misma ley del Estado así plantee, y en el caso del fondo de nuestra ley, bueno, hace por supuesto excepciones respecto, por ejemplo, de delitos, y delitos en el fondo en que haya atentado graves, por ejemplo, contra niños, niñas, personas con discapacidad, etcétera, contra grupos más vulnerables. Efectivamente, si el mediador conoce entre estos delitos en el contexto de una mediación, por supuesto que tiene que
dar a conocer. La imparcialidad y el trato igualitario son, como digo, principios que están contenidos obviamente en la ley modelo, explicitados, pero que también son recogidos en nuestro proyecto de ley. Todo el tema del sistema de inhabilidades del mediador, que también es un gran tema. Nosotros en nuestro proyecto de ley hablamos de la obligación de revelar del mediador, es decir, cuando él se le señala en el fondo que va a tomar una mediación, él tiene que señalar cuáles son en el fondo las inhabilidades que podrían tener, ya sea en el fondo porque tiene vinculación de parentesco, amistad, enemistad, incluso en el fondo algún vínculo laboral previo con alguna de las partes que evidentemente en el fondo le van a restar de imparcialidad y que por lo tanto en el fondo constituyen causales para inhabilitarse o para que las partes puedan solicitar su inhabilidad. Y lo mismo en el fondo ocurre ahí en la ley modelo, ellos también en el fondo señalan ahí todo un régimen de inhabilidad. Los acuerdos por escrito. Nosotros en nuestro proyecto de ley vamos un poco más allá que la sola escrituración del acuerdo, pero sí efectivamente tenemos el desde, o sea, es decir, los acuerdos para que puedan ser hechos valer el día de mañana necesariamente tienen que estar por escrito. Bueno, la ley modelo habla de fondo que tienen que estar firmados por las partes, por el mediador, identificar las partes, etcétera. Nosotros ahí les voy a contar después a nivel de diferencias qué más pedimos en el fondo para el acuerdo por escrito. El carácter vinculante de los acuerdos y la posible ejecución de los mismos. Esto es clave, o sea, queda en evidencia que un acuerdo que no es posible ejecutar, independiente que tenemos porcentajes muy altos en el fondo de cumplimiento voluntario de lo que se obtiene de la mediación, se requiere tener en el fondo como esa herramienta de atrás, en el fondo como un backup, digamos, frente a la posibilidad de que no se cumpla voluntariamente el acuerdo, bueno, ¿qué puedo hacer yo para cumplirlo? Y en ese sentido, el proyecto de ley establece en el fondo que un acuerdo entre que cumple los requisitos que están establecidos en la misma ley, el proyecto de ley, va a tener en fondo mérito de sentencia firme y ejecutoria, y por lo tanto va a poder ejecutarse y va a poder en fondo seguir su trámite ante los tribunales de justicia. Y también obviamente bastantes similitudes a diferencia de lo que dice en relación con las causales de término de la mediación. Y ahí en fondo solo señalar como casi a modo de anécdota, una cuestión en fondo que se le dio también harta vuelta cuando trabajamos en el proyecto de ley, que es qué es lo que ocurre en aquellos casos en que las partes no obstante estén en un proceso de mediación o haya habido en el fondo un acuerdo previo en fondo respecto a mediación. Una de las partes va y decide presentar una medida cautelar o decide presentar una demanda judicial, etc. En algún momento nosotros trabajamos en el proyecto de que esto suponía per se el término de la mediación, o sea, en el fondo era una causal de término. Y la verdad es que, bueno, ahí conversando con quienes eran más expertos en la materia, en estas mesas, como les digo, de mediación, se determinó precisamente que no necesariamente el hecho de que alguna de las partes presentara una demanda judicial podía suponer y podía presuponer el término de la mediación por sí ante sí, digamos. Y eso en el fondo también está rescatado en esta ley modelo. Entonces, señala específicamente qué es lo que ocurre en el caso que hayan derivaciones, ya sea arbitraje o a juicio, y precisamente se señala que también no necesariamente el hecho de interponer una demanda judicial supone poner término a la mediación. Y bueno, a nivel de fondo de diferencias, la verdad es que las diferencias son bastante menores, la verdad, y tiene que ver más bien yo creo que con aquellas posibilidades que el misma ley modelo otorga de poder hacer los ajustes correspondientes a nivel de legislación de cada país. El ámbito de aplicación. Acá hay una cuestión en el fondo que, yo insisto, tiene que ver como con la idiosincrasia del sistema Chile, ¿no? La ley de mediación, la ley modelo, perdón, en el fondo habla indistintamente, si bien habla de mediación y la define, habla de mediación, conciliación, otros mecanismos autocompositivos, etcétera, y lo mete todo en el fondo como en la misma bolsa, precisamente con la lógica de generar en el fondo la mayor aplicación posible de esta ley modelo. Bueno, pues bien, en el caso de Chile, ustedes sabrán que la conciliación tiene una lógica completamente distinta de lo que es la mediación. La conciliación, en el fondo, siempre se ha entendido, y así en el fondo también lo dice el Código de Procedimiento Civil, es una herramienta propia de los jueces en el contexto de un juicio. Y por lo tanto, aquí el Poder Judicial ha sido bien receloso de mantener en el fondo la conciliación como una herramienta propia de los jueces. Por lo tanto, acá de frentón hablamos de mediación, entendiendo en el fondo que este es un conflicto fuera de un juicio, más allá que durante un proceso judicial se le otorga la facultad también al fondo al juez para que pueda hacer las derivaciones a mediación, pero la mediación no la hace él, la hace el mediador, que es quien es experto. Y esto en el fondo porque las miradas del conflicto son completamente distintas. Y ahí yo creo que también probablemente solía estar de acuerdo, o sea, tienen lógicas completamente distintas. De fondo, el juez funciona desde la lógica también del arbitraje, de adjudicar, y el mediador en fondo tiene esta lógica más de mediar, de escuchar en fondo cuáles son los intereses y las posiciones de las partes. Así que ahí sí nosotros hacemos una diferencia importante, y lo que se regula en esta ley es precisamente la mediación.
Bueno, el modelo orgánico, que por supuesto, como les contaba, esta ley de mediación que hemos trabajado internamente, también así las modificaciones al Código Orgánico, que también van en conjunto, en el fondo, con las indicaciones al Código Procesal Civil, establecen este modelo que les conté, que es un modelo judicial y un modelo también en fondo extrajudicial. Y por supuesto que la ley modelo no entra en un diseño orgánico, ni mucho menos, y habla en fondo efectivamente de mediadores personas naturales o mediadores en fondo institucionalizados a través de centros de mediación, etc. Acá nosotros en fondo hemos tomado una opción, y la opción es precisamente que tiene que ver con la mayor posibilidad en fondo de generar resguardo respecto a lo que se hace en la mediación, es que tenemos este modelo orgánico que es bipartita, o es dentro del Poder Judicial o tiene que ser a un centro de mediación, ¿ya? Los requisitos para la validación del acuerdo, y esto ya es como casi también anecdótico, pero efectivamente ahí había toda una discusión respecto de si el mediador tenía que ser o no abogado para conocer conflictos civiles y comerciales. Y esto no estoy hablando que fue una discusión puntual de un par de personas, sino que fue una ardua discusión en que la verdad es que hubo varios personeros en el fondo que salieron con esta lógica de que no, es imposible que un mediador que no sea abogado conozca de conflictos civiles y comerciales porque directamente no los va a entender. No va a poder presentar en el fondo propuestas que sean lógicas, que sean posibles de ejecutar. Se sacó del fondo a la luz también algunos casos de mediación en familia, en que los mediadores establecían acuerdos obviamente que finalmente eran imposibles de ejecutarse, y por lo tanto después se veía en esta complicación de que no podía finalmente ratificar este acuerdo entre las partes. Bueno, cuento corto, establecimos una etapa como intermedia, que es que el acuerdo obviamente es suscrito por las partes, por el mediador. El acuerdo en el fondo prima la voluntad de las partes, no obstante hay aspectos más bien formales que van a ser en fondo revisados por un abogado que va a contener la propia unidad de mediación, en el caso del Poder Judicial, pero también obviamente de alguna forma tiene que haber un check de algún abogado, pero particularmente insisto en lo que tiene que ver con aspectos más bien formales que hagan posible de ejecutarse ese acuerdo. En el caso que se plantee una observación, por supuesto que el abogado no en ningún caso puede tocar ese acuerdo, sino que tendrá que en el fondo se lo presente al mediador y el mediador a su vez a las partes, pero para el fondo forma tal de darle con la posibilidad de que el acuerdo sea finalmente ejecutable. Y bueno, obviamente que el contenido del proyecto de ley es mucho más específico y detalla con mucho más regulación, temas tales como, por ejemplo, el tema de la asistencia letrada, que no es necesario, no se requiere asistencia letrada para comparecer en sesiones de mediación, lo que tiene que ver con la sesión, los efectos de la solicitud de la mediación, qué es lo que ocurre con la prescripción, la causa, el perfil del mediador, obligaciones de los centros de mediación, etc. Es decir, es una ley bastante más completa. Y con eso ya voy terminando, pero señalar por lo tanto que en principio, desde mi mirada, la ley modelo es absolutamente una ley marco que puede ser utilizada en el contexto del proyecto de ley que estamos trabajando, y que efectivamente es un muy buen pie también en el fondo para pensar el día de mañana en la ratificación de la Convención de Singapur, que tal como señala Andrés, si bien fue suscrita inicialmente por Chile, falta todavía todo el proceso de ratificación y estamos precisamente en el estudio de esa materia. Así que en eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, por tu presentación. Además, está decir que vamos a estar muy atentos a la presentación de la ley de mediación, lo que esperamos que ocurra muy pronto. Bueno, y con eso le doy la palabra a nuestra última panelista del primer panel de hoy, a la profesora María Fernanda Vázquez. María Fernanda, por favor, adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación, Andrés especialmente. Me parece maravilloso que estemos conversando respecto de esta materia que tanta trascendencia tiene en la práctica y, como hemos visto, está también aún muy incipiente. Entonces es una cuestión que creo yo que es muy interesante y muy contingente dado sus repercusiones. Voy a compartir una breve presentación, intentaré ajustarme completamente a los tiempos, porque sé que estamos en esto un poco muy precisos en nuestras posibilidades. Y bueno, a mí se me ha solicitado fundamentalmente que podamos compartir un poco de información sobre los instrumentos internacionales y especialmente la Convención de Singapur. Entonces, a ver, yo creo que es un buen contexto el que se ha dado por parte de Soledad en cuanto a la utilización práctica en Chile y todos estos datos que ella siempre nos recuerda. Mónica, en cuanto a la preparación de la legislación en sí misma, que no tenemos actualmente, sino que
de forma muy parcelada en algunas materias, pero en materia de contratos comerciales internacionales efectivamente no tenemos prácticamente nada. Y en ese sentido, creo yo que la ley modelo de la que hablaba Mónica debiese ser implementada completamente en Chile, es decir, con esta fisonomía muy particular, porque los contratos comerciales internacionales tienen una fisonomía muy particular. O sea, cuando nosotros estamos hablando de mediación, no podemos olvidar que hay una mixtura de materia que un poco tiende a confundirse. En los contratos comerciales internacionales estamos hablando de materias estrictamente privadas, donde la autonomía de la voluntad es clave, que no podemos entonces mezclarlas con otro tipo de conflicto donde esa autonomía no es tal, sino que obedece a otros objetivos, como por ejemplo materias de familia, consumo, etcétera, porque ahí hay orden público comprometido. En cambio acá no, acá estamos hablando de autonomía de la voluntad en estricto rigor. Y en ese sentido entonces siempre va a tener notas diferenciadoras con el resto de las materias. Dicho ello, entonces, vamos a recordar los instrumentos normativos que forman parte de esta estructura. Tenemos la ley modelo SINUDMI, que se dictó en el año 2002 en principio, fue reformada en el año 2018, o sea, hace muy poquitito, y es un texto que a mí me parece especialmente interesante porque mezcla varias cuestiones que ya se habían anunciado en dos instrumentos internacionales también muy relevantes. Uno es la ley modelo sobre arbitraje comercial internacional y la otra es la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercadería. Si uno revisa estos textos, vamos a ver que hay una misma mano, hay una misma forma de pensar respecto de estas cuestiones. Y en ese sentido, entonces, me hace fuerza lo que les acabo de decir, es decir, que esta es una materia que debiese tener una especial formalización desde un punto de vista normativo en Chile, tal cual como ocurrió con la ley modelo de arbitraje en el año 2004, cuando se dictó la ley 19.931, lo mismo debiera ocurrir con esta ley de mediación. Si no, lo vería un poco cojo, porque necesitamos una ley base sobre esta materia. El segundo instrumento es la Convención de Singapur sobre acuerdos de transacciones internacionales. Esta es una convención mucho más acotada, se dictó en el año 2019. Andrés señalaba justamente de que Chile tuvo, y él en particular, una tremenda participación en este instrumento jurídico, pero a diferencia del anterior, y aquí también hay que hacer la distinción, estamos hablando de una convención, de un tratado, que debe ser formalizado en Chile como tal. La ley modelo es una ley del soft law, es decir, que uno puede traer y dictar como ley de la República y por tanto es un instrumento armonizador que pretende justamente esto. La convención, en cambio, es un instrumento más rígido, no tiene esta flexibilidad y por tanto se debe aprobar como tal con una o más reserva o sin reserva, ojalá que sin reserva, y son muy puntuales además de que se establecen, y en ese sentido entonces hay que diferenciar claramente cuáles son los campos de acción. Finalmente hay tres instrumentos de menor envergadura y por tanto complementarios de los anteriores, que son la nota explicativa de la NUDMI sobre la mediación recientemente dictada, el reglamento de conciliación que está en actualización actualmente y la guía explicativa. Entonces, los más relevantes, creo yo, son los que acabo de mencionar. Me voy a centrar en el número 2, pero no quiero dejar de mencionar que respecto de la ley modelo SINUDMI, lo más relevante, creo yo, son los principios que establece, porque tiene una lectura que en sí misma puede dar muchas alocuciones, muchos debates, muchas intelecciones, y dice en relación justamente con esto, con ciertos principios, que por lo menos yo anoté algunas cosas que me parecieron interesantes, como que se entiende por la internacionalidad, que es un concepto que, como ustedes sabrán, varía en cada uno de los instrumentos internacionales, es decir, cada ley aplicable tiene la propia descripción de lo que vamos a entender por internacionalidad, y en ese sentido, entonces, la ley modelo plantea un criterio muy laxo, de hecho, incluso señala que las propias partes podrían dar este calificativo de internacional al instrumento de la mediación. También plantea la confidencialidad como principio, pero ojo que a partir de la autonomía de la voluntad podría no tener este carácter, por tanto lo deja
dado vuelta, por así decirlo, evidentemente la flexibilidad que debe tener todo este tipo de procedimiento, la autonomía de la voluntad para excluir la convención en caso de que se pudiese finalmente ratificar la Convención de Singapur en Chile, la independencia que tiene que tener el mediador, yo no lo veo como imparcialidad, lo veo como independencia absoluta, en el sentido de que el mediador no puede ser el árbitro, y se establece estrictamente esa diferencia, tanto es así que una mediación o un acuerdo de transacción, como aquí se denomina, podría ser no ejecutable, o podría ser eventualmente, en definitiva, discutible si esto sucede, es decir, si hay dudas razonables respecto a esta independencia y evidentemente también de la imparcialidad. También hay un rol de los tribunales estatales que no se establece con precisión, pero que uno puede entender de que estamos hablando de algo muy puntual, de algo muy... Es decir, que los tribunales van a tener un papel acotado, tal como lo ocurre en los arbitrajes, para que no puedan conocer más allá de lo que estrictamente se establece como mecanismo de actuación. Y en ese sentido, entonces, la autonomía y todos los postulados que se establecen son muy importantes. Por otra parte, la ley modelo tiene otra cuestión que es muy enriquecedora. Primero plantea una serie de cuestiones que son básicamente relativas al proceso de mediación, y efectivamente señala que la mediación se entiende de un concepto amplio como un proceso, procedimiento, también habla de la conciliación, etcétera, para no tener que confundirlas o no poder acotarla derechamente, y luego se refleja o se refiere al acuerdo de transacción, que es el acuerdo final al que se llega por medio de la mediación, es decir, la mediación en sí es el proceso que va a permitir este acuerdo de transacción, y es el acuerdo de transacción o el contrato de transacción al que lleguen las partes el que finalmente puede ejecutarse. Y eso también tiene una forma de entender todo esto que es distinto, creo yo, al que podría llegarse solamente por normativas internas, por lo menos no en todas las materias. Y como les dije, entonces, lo que más nos interesa ahora es ver la Convención de Singapur, que dice relación, como les acabo de señalar, con los acuerdos de transacción, es decir, con la eventual ejecución de estos acuerdos de transacción que se derivan de una mediación. No se derivan estos acuerdos de un arbitraje o simplemente acuerdos llegados sin este proceso de mediación, sino que son acuerdos de transacción arribados por medio de este proceso en particular. Y esto entonces dice relación con, y lo señala expresamente la Convención, facilitar el comercio y promover la mediación como un mecanismo alternativo y eficaz de soluciones. Aquí lo que se busca fundamentalmente es que los conflictos comerciales no tengan como efecto fundamentalmente romper las relaciones comerciales. Esto es lo que está detrás. Y esto viene desde hace mucho tiempo, de hecho, cuando ya desde un punto de vista internacional, la NUMI pensaba en que no era posible que las partes en conflictos internacionales puedan romper sus relaciones comerciales de forma tan rápida o de forma tan fácil, y sacó la resolución del contrato como un mecanismo de poder cumplir o dejar de cumplir un determinado contrato si no era una causa realmente esencial. Sacó la nulidad y entonces de alguna manera entonces planteó la posibilidad de que el principio de conservación tuviese realmente un asidero legal en la medida de que solo por causas muy graves no se cumpla un contrato o se pueda resolver el contrato, y solo vamos a plantear un conjunto de medidas para que estos puedan realmente llegar a cumplirse. Entonces, en ese sentido, la Convención sigue este marco en la medida de que lo que pretende justamente es que las partes puedan llegar a estos acuerdos que permitan que continúen las relaciones comerciales y que el conflicto no se vuelva entonces este impedimento para que eso suceda. También es importante porque garantiza que el acuerdo de transacción efectivamente tenga un procedimiento de ejecutabilidad, que es lo más relevante desde un punto de vista internacional, porque como ustedes sabrán, que un acuerdo se cumpla en un país determinado no tiene mayor
relevancia, cada país determina cómo se cumple ese contrato de acuerdo, pero cuando el acuerdo es internacional y deriva de un proceso de mediación, entonces el tema se vuelve absolutamente novedoso porque no existía nada semejante hasta esta convención. Contribuye finalmente a desarrollar un sistema de comercio mundial maduro, basado en normas de desarrollo sostenible, y es una cuestión que también subrayo, porque evidentemente estamos hablando de un derecho comercial que está mucho más preocupado también del medio, de que este tipo de soluciones sea más atractiva y evidentemente da madurez al sistema comercial en general. En cuanto al ámbito de aplicación, es muy preciso en definir, evidentemente, que se trata de controversias comerciales. No define el concepto o la noción de comercialidad, pero esa noción está suficientemente descrita en otros instrumentos internacionales, como ocurre con la ley modelo de arbitraje, donde solamente se excluyen ciertas materias que son las mismas, en definitiva, que podemos excluir de esta situación, porque no se pueden disponer, no se pueden transar, y por tanto la autonomía de la voluntad aquí es clave. Por otra parte, dice acá, como ámbito de aplicación negativo, que no se puede solucionar conflictos que vengan de un consumidor que participe para fines personales, familiares, domésticos, o para conflictos derivados de derechos de familia, derechos de sucesiones o derecho laboral. A mí me parece que esa delimitación negativa estaba de más, porque en realidad uno puede extraerla, pero bueno, en definitiva se trata de excluir. ¿Por qué digo yo que estaba de más? Porque ustedes saben que en materias normativas muchas veces cuando no se excluyen todas las materias, entonces da la sensación de que pueden quedar estas zonas grises donde uno podría preguntarse si realmente se pueden llevar a transacción otros conflictos que no estén allí señalados. Y esa es mi preocupación fundamentalmente. Pero se entiende de que la comercialidad es lo que abarca lo patrimonial, lo disponible, lo transable fundamentalmente, y esto es lo que debiera llevarse a este tipo de procedimiento. Tampoco, dice, van a ser objeto de acuerdo de transacción si estas mediaciones han sido llevadas por tribunales de cualquier país, evidentemente, o por órganos judiciales, tampoco cuando estos acuerdos vengan de un juicio arbitral. Y esto fundamentalmente para que no se puedan solapar, dice, o entorpecer la posibilidad de cuáles son las posibilidades reales de ejecución, es decir, la Convención de Nueva York, que se aplica, la Convención de Singapur, la Convención de Nueva York u otro instrumento. Entonces, se trata de despejar este punto para que no tengamos ninguna dificultad interpretativa. Y en cuanto a la internacionalidad, acá se funda en un elemento que se repite en casi todas las convenciones, que tiene que ver con que las partes, al menos dos dice, o sea que evidentemente podrían ser más de dos partes en estos acuerdos, al menos dos partes tengan su establecimiento en estados diferentes, dice, y el estado de las partes del acuerdo no es, y plantea un par de cosas. Es muy preciso y por tanto muy amplio el concepto de internacionalidad, no alude a lo que debemos entender por establecimiento. Ustedes saben que esta es una noción que es muy internacional también, no habla de domicilio, como solemos nosotros entenderlo, pero en la ley modelo podemos complementar esta intelección en el sentido de que en la ley modelo se establece claramente que cuando una de las partes tiene más establecimiento, bueno, el que tenga más relación directa con el conflicto es el que va a prevalecer, y si no tiene establecimiento, entonces vamos a entender que hablamos de su residencia. No se plantea nada respecto de la autonomía de la voluntad de las partes, como lo dice la ley modelo. Por alguna razón se excluyó esa hipótesis de aplicación, y eso también es interesante de analizar. En cuanto a las definiciones, más importante, dice justamente con la transacción, que es esta finalización positiva de la mediación, dice que debe constar por escrito y da algunas formalidades para que se entienda como tal, justamente para los efectos de su cumplimiento, y habla sobre la mediación respecto de un concepto más o menos laxo, donde hay un tercero que no tiene una fuerza vinculante para poder hacer cumplir respecto de las partes, y que en definitiva provoca el acercamiento de ellas para que puedan solucionar sus conflictos por sí solos.
En cuanto al cumplimiento o ejecución, que es lo más relevante de esta convención, se alude a un tema que yo creo que es especialmente relevante, que tiene que ver cómo se va a ejecutar. Y aquí le entrega la posta a cada Estado. O sea, cada Estado tiene que definir cómo se va a ejecutar este acuerdo de transacción internacional derivado de esta mediación comercial internacional. Solo se plantean algunos requisitos para hacer valer la transacción, y es justamente esto, que el acuerdo de transacción esté firmado por las partes y que presente prueba en orden a demostrar que se llevó a esta transacción. Evidentemente plantea de que si está en otro idioma tiene que presentarse traducido oficialmente y otras cuestiones que nosotros entendemos que son de perogrullo. Pero fíjense ustedes, entonces los requisitos son estos, pero no se dice dónde debe presentarse, sino que cada Estado debe definir este punto. Y eso creo yo que no es menor, porque considerándose que es un acuerdo internacional, entonces no dudo que se van a presentar discusiones respecto de cuál es el órgano competente para que se lleve a cabo. O sea, evidentemente un órgano judicial, pero ¿cuál? ¿Cuál vamos a considerar como entidad válida? Y en cuanto a la inejecutabilidad de medidas, ya me estaba traspapelando, fíjense ustedes que no se trata de plantear causales de inejecución de la transacción, no. De hecho, ni siquiera se permite recursos de nulidad en contra de la transacción ni de la mediación que se ha llevado a cabo, sino que de las medidas que pueden solicitarse al momento de cumplir este acuerdo, y dice relación esta inejecutabilidad con posibilidades muy similares a las que plantea el artículo 36 de la Ley Modelo de Arbitraje, en la medida que uno podría pensar que son tres fundamentalmente. O sea, que el acuerdo de transacción es nulo, es ineficaz por alguna medida, y hay que demostrar esto propiamente tal, o que el otorgamiento de medidas sea totalmente contrario a los términos de la mediación, o que la autoridad competente entienda de que aquí hay una contrariedad al orden público del país en que se hacerse valer, en este caso Chile, y ahí yo creo que nuevamente se va a tener que resolver con criterios de internacionalidad, porque eso es lo importante justamente cuando uno ve estas normativas, que, como les mencionaba, la Convención de Singapur tiene que interpretarse necesariamente con la ley modelo porque son complementarias. La ley modelo plantea un principio de interpretación que es la internacionalidad, es decir, todo lo que ocurra va a tener que desentrañarse por medio de este elemento. Entonces, cuando hablamos de que la autoridad judicial, en definitiva, que por oficio pueda determinar que las medidas no calzan porque serían contrarios al orden público de esta parte, o que no es susceptible de resolverse por medio de mediación de acuerdo a la ley de esta parte, es decir, a la ley eventualmente chilena, habría que también entenderlo con un criterio de internacionalidad que es tremendamente relevante para estos efectos. Entonces, como vemos, las causales de inejecutabilidad son muy precisas, lo que está pensando, evidentemente, en que este acuerdo de transacción no se destruya fácilmente, sino que sea muy precisa las razones por las que uno podría colocarlas en duda, y la mayoría de las veces normalmente no va a quedar en nada. O sea, si me dicen de que las transacciones normalmente se cumplen voluntariamente, pues uno podría entender que si se discuten, también el resultado va a ser más o menos similar, en el sentido de que es muy difícil que se pueda destruir su especial fuerza ejecutoria. En ese sentido, entonces, también va a tener importancia si uno podría considerar que el acuerdo de transacción pueda llevarse a algún tipo de instrumento que pueda tener alguna fuerza ejecutiva en particular, u otro de características análogas, que son cuestiones que evidentemente se van a discutir de acogerse y ratificar esta convención, que espero que así sea y ojalá muy rápido. Aquí hay un esquema general que plantea una de las guías que justamente alude a qué es lo que debería llevar este proceso, negociaciones previas, donde exista esta cláusula de mediación, la
iniciación de las controversias, la designación del mediador y del árbitro, eventualmente todo el proceso de mediación y finalmente acuerdo de transacción que finalmente va a ser el que se ejecuta. Eso los muestro, yo sé que la letra es muy pequeña, pero para darse cuenta fundamentalmente que aquí estamos hablando de un proceso que es flexible, pero que tiene ciertas reglas, que tiene cierta complejidad y evidentemente no va a perder esa complejidad en la medida de que tengamos estas convenciones totalmente ratificadas. Por el contrario, hay que pensar en estas cuestiones anticipadamente para que no se generen estas dudas. El estado actual de la Convención de Singapur, bueno, como ustedes saben, ya está suscrita en el año 2019, actualmente está en proceso de ratificación, de acuerdo a la página oficial de la UNUDMI, ya ha sido ratificada por 8 estados, nuestro estado debería ratificarla prontamente, y como les mencioné, esperamos que así sea y que la mediación tenga frutos, ojalá en todas las materias, pero especialmente en materias comerciales internacionales, porque nos afecta en nuestra economía, evidentemente, y eso también es muy importante de entenderlo. Eso es todo por lo que pude comentarles, espero que haya sido o haya dejado más de alguna reflexión que es lo relevante para estas materias. Muchas gracias y eso. Muchas gracias, María Fernanda, y esperemos ver avances prontamente en la ratificación por nuestro país de la Convención de Singapur. Como ustedes pueden advertir, estamos muy pasados, excedidos en el tiempo, así que sin más le voy a dar la palabra a Mayre Urán Videgaín, que es la coordinadora del Programa de Defensa de Arbitrajes de Inversión Extranjera de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, para que dé inicio al segundo panel. Mayre. Muchas gracias, Andrés, y bueno, buenas tardes a todos, y primero que todo, obviamente agradecerle a todos los que aún nos acompañan en esta segunda edición de la Jornada de los Días UNCITRAL o CENUDMI en América Latina y el Caribe. En este segundo panel nosotros pasaremos a explorar la utilización de la mediación en controversias internacionales en materia de inversión extranjera. Como muchos de ustedes saben, el interés en explorar métodos alternativos al arbitraje, tales como la mediación, para resolver controversias entre inversionistas extranjeros y estados en disputas relativas a inversiones, ha aumentado considerablemente en los últimos años. Así no es sorprendente que el grupo de trabajo 3 de UNCITRAL, que es el foro multilateral que se encuentra actualmente desarrollando potenciales opciones de reforma para el sistema de solución de controversias inversionista-Estado, se haya enfocado durante su sesión 39, que se llevó a cabo a finales del año pasado, en explorar la utilización de la mediación en controversias de inversión. Y una de las conclusiones a las que llegó el grupo fue justamente que la mediación sigue siendo en gran medida infrautilizada en el contexto de controversias de inversión por el desconocimiento de estos mecanismos por partes interesadas. Es por esto que hoy, desde la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, junto con la Universidad de Chile, nos ha parecido importante explorar este tema y apoyar en la tarea de difusión de estos mecanismos, tanto en el ámbito académico como en la práctica del derecho. Y para esto tenemos hoy la gran fortuna de contar con las presentaciones de dos importantes y brillantes abogadas. Primero contaremos con la exposición de Celeste Salinas Quero, quien es hoy asesora del Programa de Defensa en Arbitrajes de Inversión Extranjero de la Subrey, al que se unió este año. Antes de esto fue consejera jurídica en el CIADI por casi 4 años, luego de haber sido asesora del Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo por 5 años. Y con esto, Celeste, te doy la palabra. Buenas tardes a todas, a todos. Un gusto participar en el webinar y poder compartir con este grupo. Como adelantaba Mayre, en los siguientes minutos voy a hablar sobre la aproximación que ha adoptado Chile en los tratados de inversión en lo relativo a la mediación como mecanismo para resolver controversias de inversión extranjera. Pero antes de eso, antes de meterme en el tema, a fin de que entiendan el rol del programa en la solución amigable de controversias, creo que es útil dar una mirada general al marco regulatorio del programa de defensa y sus funciones. Entonces, partiendo por el programa de defensa,
Este programa está radicado en la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, o SUBREI, que es parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Y por qué está radicado aquí en la SUBREI? Bueno, porque la SUBREI es la entidad encargada de la administración de los tratados en materia de relaciones económicas internacionales y de la coordinación de eventuales controversias de inversión extranjera, tomando medidas para velar por la protección y defensa de los intereses del Estado y siendo el programa entonces parte de ello. En diciembre de 2016 se dictó el Decreto Supremo 125 del Ministerio de Relaciones Exteriores, que creó el Comité Interministerial para la Defensa del Estado en Controversias Internacionales en materias relativas a inversiones. Tiene un nombre muy largo. Y dicho comité cumple una función supervisora, propone lineamientos y medidas específicas al presidente de la República para la coordinación, defensa y representación del Estado en disputas de inversiones. Y este comité está integrado de manera permanente por los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Hacienda, y además lo integra el ministerio sectorial relevante para cada disputa. Y el programa de defensa, nosotros actuamos como Secretaría Técnica del comité, centralizando la información de las disputas y haciendo seguimiento de los casos que pueden resultar en potenciales controversias. Y el programa hace esto para evitar el escalamiento de conflictos y convoca al comité interministerial para presentarle los asuntos que requieren de su conocimiento y adopción de lineamientos. Además, el programa de defensa lleva adelante los procesos de consultas y de negociaciones amistosas con los inversionistas extranjeros bajo los acuerdos de inversiones o de libre comercio, encargándose de la coordinación entre las instituciones públicas que están involucradas en la controversia. Y finalmente, relacionado con lo que mencionaba Mayre, el programa también participa activamente en el proceso de reforma del sistema de resolución de controversias inversionista-Estado. El programa representa a Chile en las discusiones que se están llevando ante el Grupo de Trabajo 3 de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, CENUDMI o UNCITRAL por sus siglas en inglés. Y también participamos en las discusiones relativas a las propuestas de enmiendas de las reglas del CIADI. Entonces, con ese contexto sobre el marco regulatorio del programa, sobre nuestra labor, quisiera entonces ahora hablar del tema de la mediación en las controversias de inversión. Y cumplo con adelantar que siento que el tema es un poco como hablar de un ser mitológico, porque si bien la mediación ya lleva un tiempo incorporada en tratados de inversión, lo cierto es que en la práctica, mediaciones, entendiendo la mediación como un mecanismo estructurado con el nombramiento de una tercera persona neutral, que es esta suerte de puente comunicante entre los intereses de las partes, que era lo que describía Soledad en su presentación. Ese mecanismo como tal no ha tenido lugar en las controversias de inversión en las que ha estado involucrado el Estado de Chile. Sí, por supuesto, ha habido las llamadas consultas o negociaciones amistosas que suelen estar regladas en los tratados como un cooling off period antes de que un inversionista someta su reclamación a un arbitraje. Ahora bien, no es coincidencia que, si bien sí ha habido negociaciones o consultas, no haya habido mediaciones propiamente tal. Y digo que no es coincidencia porque, como toda en la vida, hay procesos. Hay, ya falta una mejor palabra, hay una evolución regulatoria que simplemente tiene que decantar, tiene que crecer un poco, previo a que empiece a ser incorporada con más frecuencia y además de una manera más reglamentada en distintos instrumentos, sea que se esté hablando de legislación doméstica, como nos contaba el panel anterior, o que se está hablando de tratados internacionales. Ahora bien, Chile ha suscrito una amplia red de tratados, lo que incluye 30 tratados de libre comercio con más de 65 economías. Entonces, si nos detenemos a mirar los tratados, se podría decir que a lo largo de los últimos 20 o 25 años ha habido una tendencia gradual de regular expresamente la resolución amigable de disputas y más recientemente, en la última década, una mención expresa de mediación como una herramienta o mecanismo de resolución de disputas. Entonces, a grandes rasgos, uno podría categorizar los métodos de resolución de disputas en los tratados que tiene Chile en unas 3 categorías. Probablemente uno podría añadir más categorías, pero a grandes rasgos lo voy a dividir en 3. Hay tratados con cláusulas que indican que, en lo posible, una controversia sea resuelta de manera amigable previo a someter una reclamación a arbitraje. Pero estas cláusulas no suelen indicar ni el método a través del cual se deben llevar a cabo las negociaciones, ni tampoco indican formalidades para gatillar esas negociaciones. Entonces, estas cláusulas típicamente condicionan el comienzo de un arbitraje a que la disputa no haya sido resuelta amigablemente dentro de cierto plazo, un plazo que varía, que suele ser entre unos 3 a 6 meses. Y estas cláusulas no regulan cuál es el proceso que las partes podrían seguir para tratar de resolver amigablemente la disputa, ni tampoco requieren de manera afirmativa que las partes hagan algo concreto durante el plazo de negociación, sino que simplemente lo que requieren es el lapso del tiempo sin que se haya llegado a una resolución de la controversia.
Y en esta categoría caben varios de los tratados de primera generación celebrados durante los años 90. Por ejemplo, los tratados que Chile celebró con Francia en el 94, con Alemania en el 1999, con el Reino Unido en el 97, con Austria en el año 2000, en fin, hay más de esos tratados, pero estos son algunos de esos ejemplos. Y esos tratados disponen una fórmula bastante simple, que con ciertas variaciones en su tenor, disponen que cualquier controversia será resuelta amigablemente, y si no se hubiese resuelto dentro de cierto plazo desde su ocurrencia, la controversia podrá ser sometida a elección del inversionista, a algún foro doméstico o internacional. Y eso es todo lo que disponen. Luego hay una segunda categoría, que son cláusulas que expresamente hablan del uso de procedimientos de carácter no vinculante con la participación de terceras partes, o que hablan del uso de mediación o de conciliación o de un lenguaje similar. Y en esa categoría caben tratados que van más o menos desde mediados del año 2000 hasta el 2019. Y en esta categoría está, por ejemplo, el TLC que tenemos con Estados Unidos, que es del 2004, el TLC con Colombia, que es del 2009, tratados que dicen que las partes deben tratar de solucionar una controversia mediante consultas y negociaciones, lo que puede incluir el empleo de procedimientos de terceras partes de carácter no vinculante. Ese es el lenguaje de esos tratados y es una fórmula muy similar, también está en el acuerdo suplementario sobre inversiones del TLC con China, que es del 2014. Ahora bien, esta segunda categoría de cláusulas suelen describir ciertas formalidades para solicitar el comienzo de la negociación. Y el grado de detalle de las formalidades varía. Algunas cláusulas, como la del tratado con Bélgica, exige una notificación escrita y que sea suficientemente detallada, ese es el lenguaje particular que usa, suficientemente detallada. Otro ejemplo es el del CPTPP, que especifica que se debe entregar al demandado una solicitud por escrito para la realización de consultas, lo dice así expresamente, incluyendo una descripción de los hechos. Otras cláusulas, como la del Acuerdo de Modernización de Inversiones que Chile tiene con Canadá, que es del 2019, y la del Acuerdo Comercial que tenemos con Argentina, también del 2019, exigen que la notificación de consultas indique la dirección del inversionista, las bases legales y de hecho para la reclamación, las disposiciones cuya violación se alega y la reparación que se solicita. O sea, exigen un mucho mayor nivel de detalle para las consultas. Y luego hay una tercera categoría de tratados, de cláusulas que permiten expresamente mediación en cualquier momento en el tiempo. O sea, una suerte de mediación como una herramienta independiente. Ya no es un paso previo a ir a un arbitraje, sino es una herramienta más del abanico de posibilidades. Y disponen que las partes pueden recurrir a mediación en cualquier momento, incluso si ya ha comenzado un arbitraje. Estas cláusulas suelen hacer de la mediación un mecanismo opcional, que de todas maneras requiere un acuerdo adicional del inversionista y del Estado. Y aquí está, por ejemplo, el acuerdo que tenemos con Argentina, en su artículo 8.23, el artículo G20 que tenemos en el acuerdo con Canadá, según los cuales las partes contendientes podrán acordar en cualquier momento recurrir a mediación. Y estos tratados incluyen mediación, además de incorporar la posibilidad de consultas y de arbitraje. Y otros ejemplos de este tipo de cláusulas son las que emplea, por ejemplo, la Unión Europea en sus tratados, por ejemplo, sus tratados con México, con Canadá y con Singapur, también incorporan una fórmula similar que dice que las partes en disputa pueden en cualquier momento acordar recurrir a mediación. Y además en el caso del Tratado de la Unión Europea con Canadá, hay todo un anexo que regula el proceso de mediación desde el nombramiento del mediador, la duración del proceso de mediación, qué medidas puede proponer el mediador, etc. Otra cosa que se está viendo con más frecuencia en tratados más recientes es el uso de cláusulas sin perjuicio de, aclarando que la participación en procesos de resolución amistosa, como consultas, negociaciones o una mediación, no es un reconocimiento ni una concesión para efectos de jurisdicción en caso de que la controversia avance a un arbitraje, como es el caso del tratado que tenemos con Argentina y con Canadá. Y una fórmula similar también está en el CPTPP, y en el Tratado de la Unión Europea con Canadá y de la Unión Europea con México. Entonces, de todo esto, lo que se puede sacar en limpio es que para los estados, si se quiere incorporar de una manera efectiva un mecanismo de resolución amigable de disputas, hay una serie de consideraciones a tener presente al momento de arreglar semejantes mecanismos. Entonces, hay que considerar, 1, cuándo, en qué momento del proceso deseo que la mediación esté disponible dentro de una disputa de inversión. Antes del arbitraje,
o en cualquier momento de la disputa, incluso en paralelo a un arbitraje. 2. Quiero que la mediación sea opcional, o sea, que requiera un acuerdo adicional de las partes en disputa, o, por ejemplo, si quiero promover la mediación, si acaso quiero usar un lenguaje que exija que la parte a quien se le solicita mediar considere favorablemente la solicitud. Una tercera consideración a tener presente es qué duración es apropiada para una solución amigable. 4. Si se exige una notificación escrita para comenzar el proceso de resolución amistosa o el de mediación. En tal caso, ¿qué grado de formalidad y detalle deseo para esa notificación? 5. ¿Con qué grado de detalle deseo regular la mediación? En el sentido de regular su interacción con otras herramientas como el arbitraje. Y si acaso deseo incluir una cláusula sin perjuicio de, y si es que deseo regular el impacto de la mediación en un arbitraje para efectos de confidencialidad, que era lo que estaba hablando anteriormente Mónica. También, si es que deseo en general regular la mediación, si es que conviene hacerlo con mucho detalle, reglando, por ejemplo, el nombramiento de la mediadora, las facultades de la mediadora en el proceso, o si en cambio basta con hacer referencia a las reglas de mediación que ya regulan el proceso de mediación, como por ejemplo las reglas de mediación del CIADI. En fin, hay entonces una serie de consideraciones y hay una variedad de tratados que adoptan uno u otro enfoque, y los invito a todos a navegar en la página web de la UNCTAD y empaparse de los miles de tratados que están en esa base de datos. Entonces, si bien la mediación no es algo nuevo, en la práctica, nuestra experiencia, no es una herramienta que se use con frecuencia en el contexto de controversias de inversión. Y si quisiera especular sobre las razones por las cuales no se ha usado con más frecuencia, creo que puedo aventurarme con 2 razones. Seguramente hay más razones, pero hay 2 razones que se me ocurren. La primera, y que considero la más importante, es la responsabilidad política que hay detrás de cualquier arreglo que cualquier Estado llegue a celebrar con un inversionista. Porque al final del día, cualquier Estado tiene que justificar que está haciendo cierto tipo de concesiones a un inversionista extranjero, así sean concesiones pecuniarias o reconocimientos simbólicos o la solución que sea. Y en el fondo, recursos que se destinan a un arreglo son recursos que no se destinan a otras prioridades que pueda tener un Estado. Y esto obviamente va de la mano con cuestiones coyunturales. ¿Cuál es el clima político que está viviendo un Estado? ¿Cuáles son las necesidades sociales en un momento dado? ¿Cuál es la percepción de la opinión pública? Entonces, estas son consideraciones que razonablemente tiene presente cualquier autoridad que tenga que finalmente firmar un acuerdo. Y la segunda razón son consideraciones sistémicas. Si acaso al llegar a un acuerdo con una parte puede incentivar que otras partes también quieran traer reclamos, con la expectativa de presionar para llegar ellas también a un acuerdo. Entonces, si se llega a un acuerdo con A y B, si acaso también el Estado va a tener que llegar a un acuerdo con D y E. Ahora bien, creo que la conveniencia de mediar o no una controversia es un análisis muy de caso a caso. No creo que exista una fórmula mágica que aplicándola resulte claramente en una mediación. Sí creo que hay consideraciones prácticas que vale la pena tener presentes a la hora de evaluar tempranamente una controversia y las posibilidades de llegar a un acuerdo, o sea que se llegue a ese acuerdo por consultas, por mediación o por otro mecanismo amistoso. Y finalmente, habida cuenta de consideración del tiempo, lo último que quería agregar es que una de las preocupaciones del grupo de trabajo 3 de la CENUDMI es justamente la prevención de disputas de inversión. Y en ese contexto, contar con buenas prácticas, con reglas claras, con reglas robustas, es muy importante para prevenir disputas. Y aquí precisamente resalta el esfuerzo que ha hecho el CIADI por ser una de las primeras instituciones, quizás la primera, en preparar reglas de mediación para disputas de inversión. Y entiendo que a continuación hablará sobre esto Nathalie, así que es consejera del CIADI. Así que habida cuenta del tiempo que me he tomado, dejo mi presentación hasta aquí y les agradezco la paciencia y la atención. Muchas gracias, Celeste, y muchas gracias por la presentación. Con el ejemplo de Chile, en tratados tanto bilaterales como multilaterales o plurilaterales, vemos que en efecto por parte de los estados existe un interés reciente y creciente en promover la mediación. Efectivamente, como lo mencionaba Celeste hace unos minutos, una de las instituciones internacionales de mayor relevancia en el campo de la solución de controversias inversionista-Estado que se dio cuenta de este interés creciente fue el CIADI,
y por esto empezó a desarrollar y a promover la mediación dentro del arbitraje, dentro de la solución de controversias de inversionista-Estado. Sin más, paso a presentar a nuestra próxima expositora. Pues hoy tenemos el gran gusto de contar con Nathalie Sequeira. Ella cuenta con más de 16 años de experiencia en la gestión y resolución de disputas internacionales en materia de inversión extranjera y es hoy consejera legal senior y coordinadora y supervisora de uno de los equipos de administración de casos del CIADI, enfocándose en la región hispanoamericana. Con anterioridad a su ingreso en el CIADI en el año 2005, Nathalie se desempeñó como consultora senior en la firma de consultoría Ernst & Young y también anteriormente fue abogada del estudio jurídico White & Case LLP en Washington, D.C. y consultora en KPMG y PricewaterhouseCoopers. Y con esto le doy la palabra a Nathalie Sequeira. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mayre, y muchas gracias a todos los organizadores y patrocinadores de este evento y a los y las panelistas anteriores por por tan brillante presentación e introducción a este tema que creo que somos privilegiados de estar viviendo el nacimiento de una nueva etapa de la resolución de conflictos y estamos hoy dilucidando cómo se va a ver en el futuro este tema. En ese marco quisiera dar un poco una muy breve introducción a lo que es el CIADI y por qué el CIADI ha tomado el tema de la mediación como uno de los temas importantes en el transcurso de las enmiendas de sus reglas que iniciamos hace algunos años. Para eso voy a irme un poco atrás. Como la mayoría de ustedes saben, el CIADI se creó, fue establecido por medio del convenio que entró en vigor en 1966, cuya finalidad principal fue crear un mecanismo, una entidad imparcial para manejar soluciones de controversias entre estados e inversionistas. Desde entonces, el CIADI ha administrado aproximadamente el 70% de todos los casos entre inversionistas y estados, y en la actualidad cuenta con 155 Estados miembros que han ratificado ya el convenio y otros 164 que lo han firmado. Desde 1966, desde los primeros 20 estados contratantes que teníamos en 1966 a los 155, como se imaginarán, ha habido mucho camino recorrido, muchas enseñanzas, mucha retroalimentación de los estados. Y como les decía anteriormente, creo que ahora estamos entrando en una nueva etapa del desarrollo de la resolución de disputas entre estados e inversionistas. Y para hacer una especie de paralelismo, hoy el CIADI se conoce por ser el mayor administrador de procedimientos de arbitraje, pero en los últimos 15 años fue que ese número de casos de arbitraje aumentaron exponencialmente. El primer caso del CIADI se registró hasta el año 1972 y no hubo registros o nuevos casos, o sea, no registramos más de 10 casos hasta finales de los años 90. El número de casos registrados de arbitraje en su gran mayoría aumentó constantemente a lo largo de los años 2000 y principios del 2010. Y a la fecha, el CIADI ha registrado y administrado más de 721 casos de arbitraje. De esos, ha habido una gran participación de los países latinoamericanos. Ahora voy a pasar a algunos números de la región latinoamericana. Tal vez voy a mencionar como referencia que en el año fiscal anterior se registraron 58 casos en virtud del convenio del CIADI del reglamento del mecanismo complementario. Pero que también el CIADI en los últimos años ha incursionado en la administración de otro tipo de procedimientos bajo otras reglas de arbitraje, reglas ad hoc y las reglas de arbitraje del CENUDMI. También hemos administrado casos entre estados y estamos también disponibles para otro tipo de procedimientos.
Respecto a lo que mencionaba de Latinoamérica, históricamente alrededor del 30% de los casos registrados ante el CIADI han involucrado a estados de la región de América Latina y el Caribe. Por lo tanto, esta región ha contribuido significativamente al desarrollo del sistema de solución de controversias en el marco del CIADI. La mayoría de estos casos registrados son arbitrajes, como dije anteriormente, un 83% más o menos bajo el convenio del CIADI y alrededor del 16% bajo el reglamento del mecanismo complementario. La base del consentimiento de la gran mayoría de los casos que vienen al CIADI son acuerdos internacionales de inversión, como tratados bilaterales y tratados de libre comercio. Ahora, habiendo dado ese marco general sobre qué es lo que hemos venido haciendo desde 1966 y toda la explosión de casos en los últimos años, ¿por qué surge el tema de la mediación? En los paneles anteriores se ha dado un vistazo general al un creciente número de tratados que durante la última década se han referido específicamente, han incorporado a la mediación como un mecanismo posible para la solución de disputas. También hemos notado que varios de los Estados miembros han estado incorporando esto en sus tratados y en sus instrumentos en los instrumentos recientes. Y un dato que también llama mucho la atención es que estadísticamente aproximadamente un tercio de todos los arbitrajes terminan antes de que el tribunal emita un laudo para resolver la disputa. Esto parece indicar que las partes en este tipo de contexto internacional de disputas tienen aún anuencia a resolver sus disputas de manera amigable. Cuando no teníamos estadísticas o una impresión general de cuánto era este número, muchos de los comentarios que recibíamos es que las partes, cuando ya llegan a un arbitraje, ya llegan habiendo agotado todas las otras posibilidades. Pero lo cierto es que en muchos casos las partes están aún anuentes a terminar la disputa o parte de la disputa o acotarla de alguna manera durante el transcurso del procedimiento. La otra indicación que nos dio una señal de que esto era un tema importante para los Estados miembros y para los usuarios del sistema fue, por supuesto, la Convención de Singapur, de la cual ya han hablado extensamente los otros panelistas, así que no voy a ahondar en eso. En el contexto de los servicios actuales, aun cuando las enmiendas aún no han sido aprobadas, ya el CIADI ha dado durante los últimos años una serie de servicios de administración de procedimientos de mediación, de programas de formación sobre mediación inversionista-Estado para mediadores y oficiales de gobierno, ha diseminado y publicado información sobre el tema, y ha dado también asistencia técnica en prevención y administración de disputas. Es decir, a pesar de que no hay aún unas reglas de mediación formalmente aprobadas por todos los Estados miembros, el CIADI ya tiene un largo camino recorrido en términos de formación técnica y, como se ha hablado también extensamente en el anterior panel, les voy a explicar un poco cuál ha sido el proceso de las enmiendas de las reglas del CIADI. En el 2017 solicitamos comentarios a todos los Estados miembros y al público en general sobre la posibilidad de lanzar una enmienda en general de todas las reglas del CIADI. Elaboramos un documento de trabajo que fue enviado a los Estados miembros en el 2018 y se publicó por primera vez el 3 de agosto de 2018. A partir de eso han habido una serie de iteraciones que han culminado este año. En junio del 2021 publicamos el documento de trabajo número 5 y se le solicitó a los Estados miembros presentar sus comentarios finales este año. Dentro de ese proyecto de enmiendas de las reglas del CIADI está incluido las reglas de mediación que, como les decía anteriormente, son nuevas en el contexto del convenio del CIADI y incorporan
muchos de las características que bien se han anotado en las presentaciones anteriores. Básicamente absorben todas las mejores prácticas y la retroalimentación de los Estados miembros en cuanto a cuál es el procedimiento al que quieren tener acceso en caso de que los mecanismos de consentimiento que ellos hayan firmado durante estos años o los que vayan a firmar en los próximos años esté disponible en el CIADI. Voy a rápidamente, por la hora, voy a intentar hacer una serie de diferencias o anotar características particulares que va a tener este sistema de mediación que se está proponiendo en el marco de las enmiendas. Lo primero es las reglas de mediación del CIADI autorizan expresamente al secretariado del CIADI a la administración de mediaciones entre un Estado y un inversionista. Esto en la actualidad, como decía anteriormente, no está expresamente previsto. Sin embargo, las facultades generales del CIADI ya lo permiten, pero las reglas lo que buscan es que haya ya una autorización expresa para que lo podamos hacer. Al contrario de lo que sucede en las reglas de arbitraje o de conciliación, bajo las reglas de mediación, las partes no necesariamente tienen que ser parte de un Estado miembro. Puede incluso suceder que un Estado miembro y una entidad estatal vengan a una mediación o un Estado miembro y un Estado no miembro acudan a la mediación. Es decir, no hay un requisito de membresía al CIADI y no hay un requisito de nacionalidad como sucede en el arbitraje. Otras características particulares ante el CIADI, el proceso de mediación inicia con la presentación de una solicitud de mediación que será revisada someramente por el secretariado y registrada si no hay una oferta expresa en un instrumento particular y la solicitud de mediación es la que contiene la oferta, el secretariado le dará curso a la solicitud de mediación y la transmitirá a la otra parte, quien deberá admitir o aceptar la solicitud de mediación. Si esa solicitud ha sido aceptada o el instrumento así lo prevé, ya hay un consentimiento, el proceso va a tener tres fases, a grandes rasgos va a tener tres fases, una fase inicial donde el mediador va a invitar a las partes a que por medio de declaraciones escritas establezcan el procedimiento general y la conducción de la mediación, le llamamos el protocolo de la mediación. Una segunda fase que será la negociación en sí, que está enteramente en manos de las partes y del mediador, quien actuará como facilitador, y la fase de conclusión. Las reglas que se proponen también establecen que el mediador, ciertas características para el mediador. Una de ellas, que también está establecida para los árbitros ante el CIADI, es que los mediadores deben ser imparciales e independientes. Una característica distinta de las reglas de mediación que se están planteando respecto a las de arbitraje es que no va a haber un requisito o una limitación respecto a la nacionalidad de los mediadores, es decir, que las partes pueden acordar que el mediador sea de alguna de las partes. Este sí es algo que debo mencionar. Si bien el mediador no necesariamente tiene que tener algún tipo de background o de formación en resolución de disputas inversionista-Estado,
creemos firmemente que por las particularidades de este ámbito es un requisito que las partes probablemente van a desear, a diferencia, digamos, de otro tipo de mediaciones en otros ámbitos. El secretariado del CIADI también va a estar disponible para el nombramiento de los mediadores cuando las partes así lo determinen. Y si bien se pueden nombrar 2 mediadores, la regla establece que si no hay acuerdo de las partes se nombrará un solo mediador. No sé cómo estamos con el tiempo, Mayre, que veo que estamos ya acercándonos a las 2 horas. Sí, estamos en general pasados de tiempo, pero si quieres concluir en unos minutos y así tratamos de cerrar en los próximos 3 minutos. Perfecto. Básicamente, no quiero entrar en ningún detalle adicional sobre el proceso en sí, y el mensaje principal es que las reglas de mediación del CIADI que se están proponiendo básicamente incorporan las mejores prácticas de mediación de otros mecanismos utilizados a nivel internacional, y que nacieron a partir de la inquietud y la necesidad que han mostrado los Estados miembros por tener un menú más amplio de opciones que sean aplicables a todo tipo de disputas. Creo que lo importante es en esto rescatar que ha habido una evolución y que lo que estamos viendo hoy en día es una anuencia a intentar otros mecanismos que no sean tan confrontativos y adversariales como hemos estado acostumbrados en este ámbito. No en términos de cuándo y cómo se aplicarán todos estos mecanismos, obviamente, como decía Celeste, se requiere una serie de, digamos, de condiciones que cada país va a tener que formar. Pero estamos seguros que una vez que las enmiendas hayan pasado y estén disponibles los mecanismos, veremos mucho más interés y una incorporación de todas estas reglas y de los prerequisitos que se requieren para poner en funcionamiento estos mecanismos alternativos. Muchas gracias, Natalie. Y bueno, lamento que hayas tenido que correr un poco al final. Agradecemos mucho la presentación. Sin duda, han surgido muchísimas preguntas respecto a las reglas de mediación, al proyecto de enmiendas. Pero desafortunadamente vamos a tener que cerrar este panel. Sí, no quiero cerrarlo sin primero, obviamente, darle las gracias a todos las panelistas por todo lo que nos han aportado el día de hoy. Ha sido un evento que ha explorado la mediación de manera integral, exponiendo principios y conceptos generales, pero también las especificidades del mecanismo desde el punto de vista local e internacional. Y agradecer también a la Universidad de Chile por ser nuestro host y por haber aceptado co-coordinar con nosotros este evento, y en particular a la profesora Jimena Insunza y a Carolina Bustos de la Dirección de Extensión de la Facultad de Derecho. Y finalmente agradecer muy especialmente a Celeste y a Andrés, sin quienes este evento no habría tenido lugar. Así que muchas gracias a todos por estar con nosotros, por acompañarnos el día de hoy, y esperamos que tengan un buen final de tarde. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chao, chao, gracias. Gracias.